¿Cómo están mis queridos hermanos? Siempre cuando relatamos pasajes bíblicos, lo hacemos con la intención de que nosotros entendamos algunos procesos de la vida en los cuales el Señor nos está hablando y lo hace de manera reiterativa. Y en este párrafo preciso de hoy, precisamente ha sido llamado ¿a quién no debemos ofender? Porque generalmente nos preocupamos en qué dirán nuestros vecinos o qué va a decir la gente, dice uno, cuando se entere de tal situación. Pero este pasaje específico nos dice que deberíamos de estar preocupados por aquel que vale la pena no ofender. Quisiera respaldar la enseñanza de este día en el libro de Génesis, en el primero de los 66 libros de la Biblia, en los inicios. Eh, Voy a hacerlo en el capítulo 39, en el verso 9. Dice la palabra de Dios: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú nos enseñas de una manera indudable cuáles deben ser nuestras prioridades en relación al respeto, el amor, la dependencia. Y nos enseña, Señor, de que nuestra preocupación debería de ser no ofenderte a ti, no lo que los demás piensen, no cómo nos puedan juzgar, sino de aquel que todo lo sabe, de aquel que todo lo puede. Gracias, Señor, porque esa enseñanza entonces nos muestra cuál debe ser nuestro comportamiento, por qué debemos de hacerlo. En suma, nos presenta por qué debemos de respetarte y amarte a ti. Gracias, Padre, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Precisamente el libro de Génesis son los orígenes de la vida, el inicio de todo. Nos muestra a un José ya en uno de los momentos cumbres de su vida. ¿Por qué? Porque él ya ha tomado una decisión. Él ya es un hombre que ha decidido servir a Dios. Para dar contexto, ¿dónde está José? Está en tierra extraña. ¿Por qué está en tierra extraña? Porque aquí se inicia el momento en que el pueblo de Israel llega a Egipto. En los planes de Dios, Él lo había establecido. Y Él utilizó precisamente a sus hermanos en un acto de celo, en un pecado precisamente, en un acto de celo por una túnica que le habían regalado. Y determinaron acabar con la vida de José. Pero en el momento preciso en que van a hacerlo, porque no es ese el propósito de Dios, piensan en venderlo a una caravana que va para Egipto. Y en efecto lo venden. Y en efecto se lo llevan. Ese es el contexto en el cual se desarrolla nuestra historia. Dice entonces la palabra de Dios en el verso 1. Llevado pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aquí vemos entonces el inicio de la historia del pueblo de Israel en Egipto. ¿Cómo fue? Bueno, los ismaelitas que iban en caravana lo llevaron a Egipto, donde lo vendieron a Potifar. ¿Y quién era Potifar? Era un oficial de Faraón, era un capitán de la guardia. Dice el verso 2, mas Jehová estaba con José. Este es un punto culminante en la historia, que Jehová está acompañando a José. Y fue varón próspero. Mire usted, una persona que fue comprado como esclavo, que fue llevado contra su voluntad, dice, fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, nuestro testimonio nunca pasa desapercibido. La forma de vivir de nosotros siempre va a tener un impacto, sea positivo, sea negativo.
Vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo miraba él que Jehová estaba con su esclavo? Bueno, por la forma de comportarse, por la forma de hacer las cosas, por cómo le resultaba, porque era un hombre realmente dependiente de Dios. Él podía ver y percibir que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dice el verso 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. ¿A quién? A Potifar. Y él le hizo mayordomo de su casa. Ya no es simplemente un esclavo, ya va escalando en una jerarquía bien baja. Y lo hace, dice, mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de Jehová. Vea usted qué importante es el testimonio, qué importante es vivir como cristiano, porque nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y las bendiciones de Dios se van a reflejar también alrededor nuestro, para nuestra ciudad, para nuestro barrio, para nuestros vecinos. Y dice la palabra de Dios, 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Verso 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José se está comportando aquí como un hombre de Dios, como un hombre que respeta, como un hombre que es temeroso precisamente de lo que Dios ha enseñado. Y el verso que compartíamos, el número 9, estableciendo las prioridades realmente de a quién debemos respetar, porque él tiene un respeto grande para la mujer que lo está incitando en ese momento, tiene un respeto grande para Potifar, pero tiene un respeto mucho más grande para Dios. Dice verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa. Recuerda, él fue nombrado mayordomo. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, él tenía acceso a todo lo que había en la casa. Él podía tocar, mover, limpiar, hacer lo que quisiera. Menos, dice, a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y aquí José hace una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos más seguido. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y mire la pregunta que se hace. ¿Y pecaría contra Dios? Esa es la pregunta. La pregunta importante en la vida, en el testimonio, en la forma de ser de José fue, ¿con esto voy a ofender a Dios? ¿Voy a pecar yo ofendiendo a mi Dios? Y ahora yo le invito a usted para que pensemos cuál debe de ser nuestra prioridad en nuestras acciones. Número 1, agradar a Dios. Número 2, ofender a Dios. Cada cosa que hacemos tiene una consecuencia, sea buena, sea mala. Unas agradan a Dios, otras ofenden a Dios. Por lo tanto, mi invitación hoy es, para cada cosa que hagamos, pensemos primero, ofende a Dios, que no nos preocupe el qué dirán, que no nos preocupe la opinión de los demás, que nos preocupe la opinión de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este momento en el cual podemos entender que a ti es que tenemos que agradarte. A ti es que tenemos que servirte con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual hemos reflexionado en tu palabra. Gracias por tu palabra precisamente, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.